corresponde en este capítulo ver el comportamiento de engaño. Como dijimos anteriormente en otros capítulos, la ley está compuesta para determinar cada palabra cómo debe ser interpretada, si porque está definida en la ley, si porque la ciencia y arte ha dicho acerca algo de esa palabra, o porque efectivamente hay que buscar en el diccionario qué significa una palabra. La palabra engaño no es definida por la ley, la palabra no ha sido definida tampoco por la ciencia y arte, y la palabra sí está definida en el diccionario. Engañar, estimar, es mentir, es dejar al otro en una situación de error. Mateo es un hombre que le gusta alardear de su conocimiento acerca de vinos. Ayer en la noche invitó a salir a Sofía, quien admira cuando un hombre sabe de vinos. Estando los dos en la mesa riendo, mirándose fijamente a los ojos y después de pedir una botella de un nuevo producto de cava, apareció en el mismo restaurante Augusto, quien es muy cercano a Mateo y se dedica a la producción de vinos. Al ver a su amigo, Mateo le pidió que lo acompañara en la mesa un instante. Al ofrecerle una copa de cava a Augusto, este dijo que esa botella no era de cava, sino que era un tempranillo. Mateo y Sofía rieron, pensando que era un chiste, pero al llamar al dueño del restaurante y ver la etiqueta de la botella, se dieron cuenta que no era cierto que la botella fuera una botella de la región de Cava, sino que era un tempranillo. Al final de la noche, Augusto pidió el teléfono a Sofía. Pasados 2 meses, Augusto y Sofía se casaron, y ahora Augusto no sabe si agradecer o demandar al productor de esa supuesta botella de cava. Mateo les dejó de hablar. Nos corresponde ahora ver el comportamiento de engaño. Engaño jurídicamente debe ser tratado de cierta manera, dependemos de un tipo, dependemos de cómo está estructurada la norma y qué es lo que se dice acerca de esa norma. Sin embargo, pues, ¿qué es engaño? Porque ahí se parte para determinar si una persona dañó la concurrencia de alguien porque engañó. Vamos a usar el siguiente esquema, como en todos los capítulos, de responsabilidad. Y de responsabilidad particularmente responsabilidad civil. Es decir, vamos a ver el caso o a ver el supuesto como tal, el supuesto fáctico de engaño a través del régimen de responsabilidad civil. ¿Qué significa? Existe un daño, existe una culpa o dolo y existe un nexo causal. Es decir, que podamos decir que el juzgamiento que se va a hacer se va a adelantar a través de un esquema de responsabilidad. Y dentro de ese esquema de responsabilidad que tenemos es el bien jurídico tutelado en materia de competencia de la concurrencia. Entonces lo que tiene que estar dañado o afectado es la concurrencia. Igualmente, la culpa o dolo va a ser el comportamiento que vamos a desarrollar, es decir, el engaño. Y el nexo causal sería el engaño es la causa del daño a la concurrencia. Y así es mucho más entendible. Se daña el bien tutelado, se prueba que hay un daño al bien tutelado, se prueba que hay un comportamiento de alguien y se prueba que ese comportamiento es la causa del daño, que es lo que se denomina causa-consecuencia. En derecho lo llamamos el nexo causal. Entonces nos corresponde ahora es verificar qué es engaño. Y engaño efectivamente es mentir. Efectivamente estimar. Y es que dentro del mercado siempre debe haber una posibilidad de encontrar una información que sea transparente para el consumidor, porque a mayor información y mejor información es que efectivamente se puede de alguna manera obtener la mejor decisión. Y estamos buscando es una transparencia para todo el mundo dentro del mercado. En ese sentido, lo que se trata de verificar es que si hay una mentira, pues eso conlleva a una situación en la cual el consumidor no puede elegir de la mejor manera. En ese sentido, el engaño es hacer caer en error. Y cuando hablamos de error desde el punto de vista jurídico, tiene toda una situación particular, porque es que el derecho se ha desarrollado el sentido del error. Porque en materia del Código Civil o del Código de Comercio encontramos que hacer caer en error a alguien es generarle un vicio en su consentimiento está viciado. Y un consentimiento viciado lleva jurídicamente a una nulidad relativa dentro del contrato, subsanable, pero relativa. Y nulidad, porque hay un vicio del consentimiento, es decir, un vicio en la voluntad de que alguien está en error. Es decir, el error es una forma de hacer que la otra persona considere algo que no es cierto. Y los errores pueden ser por acción o por omisión. ¿Qué significa lo anterior? Es que
Esa acción es porque se está afirmando algo que no es cierto y una omisión se dejó de afirmar lo que se tenía que afirmar. En ese sentido, un comerciante tiene dentro del mercado la obligación para con el mercado de dar una información que sea completa, que sea cierta y que sea transparente, que sea exacta, porque de acuerdo a esa información que da es que el consumidor va a elegir, y si no alcanza a decir todo lo que tiene que decir para que sea importante para que el consumidor elija, está fallando por omisión porque no dijo todo. También está fallando por acción, porque de alguna manera está diciendo algo que no es cierto, o por omisión cuando está dejando de decir con el deber de decir. Entonces, tanto el error como acción, que es una mentira, o la omisión es no haber dicho algo, generan un engaño como tal. Y ahí encontramos pues que acerca en error porque se miente o porque no se dice. Y ese es el concepto que aparece dentro de la deslealtad, dentro de la regulación, y lo que genera una afectación de la concurrencia. ¿Por qué una afectación de la concurrencia? ¿Por qué? Porque se puede mentir acerca de o engañar acerca de el precio es desleal. Dijo que costaba un precio y verdaderamente no cuesta ese precio o no tiene un valor de ese precio. Engañó al consumidor. 2. Acerca de las características del producto. Es que si a uno le dicen que el producto tiene una característica que no se daña en la intemperie y se daña, efectivamente lo engañaron y el consumidor fue y compró. O un engaño también diferente acerca del uso del producto. ¿Cómo se usa? ¿Bajo qué tecnicismo? ¿Por qué no me dijeron que tenía un tecnicismo y lo dañé? Lo engañaron y no fue leal en la información, fue desleal con el comportamiento. O por una denominación de origen. Por ejemplo, cuando hablamos de diferentes bienes que tienen una denominación de origen, champán, como también está café de Colombia, o como hay muchas más, pero ahí encontramos de manera especial que pues se puede estar engañando acerca de un producto que tiene una denominación de origen, o acerca también del servicio postventa. Entonces vemos cómo se puede engañar bajo el supuesto de que estamos viendo deslealtad, y es el engaño conlleva a error. El error puede ser por acción o por omisión. Es decir, el comerciante dijo una mentira o no dijo algo en especial. En ese sentido, habría que ver entonces engaño sobre qué, por acción o por omisión, digamos en el precio, en las características del producto, en el uso del producto, en la denominación de origen, en el servicio postventa y todo lo que encuentren. Pero con un punto especial, es que engaño, cuando hablamos de la figura de engaño, es error específicamente sobre el producto y sobre el servicio. Así como otras situaciones en particular donde el consumidor resulte engañado acerca de la actividad que tiene un comerciante o del establecimiento que tiene un comerciante, o inclusive sobre sus bienes. Con esta conducta podríamos decir que el caso que acabamos de mencionar, de ver en las imágenes anteriores, corresponde a una situación donde hay una deslealtad por engaño, dado que existe una persona que está engañando acerca de la denominación de origen, y eso afecta finalmente la concurrencia. ¿Por qué afecta la concurrencia? Uno, porque él está concurriendo de manera inadecuada, y está aprovechándose de un error o de un engaño para concurrir al mercado. 2, no solamente él, al consumidor, y es desleal con el consumidor. ¿Por qué? Porque el consumidor está engañado que esa persona está actuando con una información que verdaderamente es así. Y nuevamente volvemos a la situación. Competencia desleal es una norma muy mal denominada, porque no es de competencia, es de deslealtad dentro del mercado, que es muy diferente. Ser desleal puede ser el competidor o un consumidor. Acá en este caso, como hemos dicho, no se requiere una relación de competencia entre el demandante y el demandado. Por eso es que no se llama competencia desleal, sino deslealtad, porque demandante y demandado no necesariamente tienen que tener una relación de competencia. Acá, en el caso que pusimos al principio de este capítulo, es un engaño ¿de quién? Es un engaño de un productor de cava, que supuestamente es de cava, a un consumidor. Y el consumidor termina engañado dentro del mercado con un error, pensando que es una denominación de origen verdadera. Pero como daño de rebote o daño dominó,
aparece otro afectado, que es el competidor, porque esa persona, consumidor que compró el vino, hubiera podido finalmente llegar a comprar verdaderamente lo que él quería con otro competidor de esa persona. Entonces son dos los afectados, el que perdió un cliente y el que resultó defraudado. Las dos deslealtades con personajes diferentes, pero dentro del mercado. Por eso competencia desleal es una regulación que lo que hace es cuidar la concurrencia. En ese sentido, vemos la primera conducta en particular que se denomina engaño y que está basada en el error. Profesor Ferguson, uno de los comportamientos que son también considerados desleales es el acto desleal de engaño. En el engaño he entendido yo que lo que se hace es hacer caer o mantener en error a una persona. He entendido que una cosa es la mentira y otro es el engaño. Entendía la mentira como el hecho irreal y el engaño es mantener a la otra persona en ese hecho irreal. Mi pregunta es ¿por qué el ser humano engaña a otro ser humano? El engaño es un tipo de comportamiento que es censurado y es fuertemente censurado engañar, pero la mayor parte de personas utilizan el engaño en su vida cotidiana, engañan de una u otra manera, pero viven engañando. El engaño es difícil de evitarlo. Entonces, en las relaciones personales de la gente, uno lo que debe es de filtrar el engaño, no ponerse en la discusión de que es que me estás engañando, sino simplemente filtra e ignora ese tipo de situación. Hay una frase muy usada en Occidente, es piense antes de hablar. Yo he creído que pensar lo que genera es una especie de manipulación para que la otra persona no pueda conocer todo lo que uno verdaderamente está pensando y matizar una idea. ¿Eso sería una especie de engaño? Sí, piense para que no la llegues a embarrar. O sea, el engaño tiene la sutileza de hacernos creer que es la verdad, porque no es una mentira. Es una creencia falsa, digamos, sobre un tipo de situación. Si usted no piensa lo que va a decir, pues lo más probable es que tampoco podría llegar a engañar. El comportamiento del ser humano puede ser activo o omisivo. ¿Qué error es más complejo? ¿Cuando se calla con el deber de decir? ¿O cuando se dice y se hace caer en error a alguien? Porque uno es omisivo y el otro es activo. Mi pregunta es el error por omisión, cuando no se dice algo que hay que decir. ¿Por qué el ser humano calla? Porque en determinado momento él considera que es lo que más le conviene. O sea, el silencio puede otorgar muchas cosas. Entonces, usted puede quedarse en silencio para que el otro evolucione, para que no haya la presión suya y él mismo se autoengañe. ¿El mentiroso siempre cae o no cae? Siempre cae. Y la gente dice que es más fácil que caiga un mentiroso que un cojo. De la historia como tal, hay algunos que dicen que la historia es mentira. Sí, la historia se hace indudablemente desde la perspectiva del historiador. El historiador tiene una filosofía y tiene una perspectiva de las cosas, y él cuenta la historia así. Si no fuera de esa forma, se dedicaría solamente a dar datos, y entonces no habría enlaces históricos, serían datos nada más. ¿Cuál es la consecuencia, doctor Ferguson, de la persona que resulta timada? ¿Ella qué consecuencia adelanta? ¿Cuándo sigue confiando en esa persona que le mintió y cuándo no? Es decir, ¿la mentira puede ser olvidada y perdonada? Me parece bien lo del timo. Timar, hay dos tipos de variables. Una, me pueden timar por miedo. O sea, yo tengo un arma acá, puedo hacerte daño. Eso puede ser timarme por miedo. O me puede timar también por refuerzo. Me puede llegar a decir, yo le voy a dar a usted tanto dinero.
si usted emite ese tipo de conducta. Después de que emita la conducta, pues le digo, no, yo no dije eso, usted no lo entendió como yo lo había dicho. O yo no tenía ninguna arma. Si aquí de un momento a otro lo que hay es un detective, entonces me dice, usted viene a que este estudio armado. Entonces yo digo, no, yo no estaba armado. Entonces estaba timando nada más. O sea, hay dos tipos de timo, uno por premio y otro por castigo. Profesor Ferguson, muy amable por sus palabras.